misericordioso. Pero cuando se trata de juzgar mi pecado, debo ser lo más duro posible. Pero hacemos lo opuesto. 2. Pregunta: ¿pueden ser disciplinados los pastores? Sí, claro. Sí, ¿por qué? ¿Qué prueba bíblica? A ver. Primera Timoteo 5:19. Primera Timoteo 5:19 dice: Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos, y a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Con autoridad, hermano, así. Dice: contra un anciano no admitas acusación. Ahora, no es una prohibición total, ¿no? Dice sino, o sea que hay una excepción por la cual se admite una acusación contra un anciano, sino por boca de 2 o 3 testigos. ¿Por qué la Biblia pone esa restricción? Bueno, recuerden que los pastores o ancianos son personas que están expuestas al escrutinio público, que predican las sagradas escrituras y que por razón de su oficio están muy expuestos a falsas acusaciones. Un pastor está expuesto a acusaciones por cualquier razón de alguien que no le agrada, no le cae bien lo que predicó, no le gustó porque lo disciplinó, y entonces está expuesto a falsas acusaciones. Pero no significa que no se le puede acusar. Sí se puede por boca de 2 o 3 testigos, y si hay 2 o 3 testigos fiables, ellos deben hacer esta acusación. ¿Ante quién? Bueno, ese es un tema muy difícil. Hoy día, en buena parte de las iglesias evangélicas, luego vamos a estar viendo esto en profundidad, se practica un sistema de gobierno que no es bíblico, al cual se le llama monoobispado, es decir, un solo pastor, un solo líder. Bueno, cuando la iglesia tiene un solo pastor, que por lo general esto está relacionado con el fundador, ¿verdad? Alguien empezó a evangelizar en su casa, se convirtieron 4, 5, 10, y a los 2 años ya él mismo se proclama pastor. Y ya le creció. Sí, eso no es un principio bíblico. Entonces él mismo se impone ante el resto, y si peca escandalosamente, ¿quién lo disciplina? El que se atreva a decirle algo, lo echa. Sí, entonces eso pasa porque los modelos de gobierno no son bíblicos. Así que cuando es un gobierno bíblico y algunos miembros descubren que su pastor está en pecado escandaloso, entonces ellos deben ir ante los otros ancianos, los otros pastores, y ellos ponen allí la acusación. Deben ir con pruebas, y si la acusación es procedente y hay pruebas, el pastor debe ser sometido al mismo proceso disciplinario que el resto, incluyendo la excomunión si es algo necesario. Bien. Vuelvo a insistir en otro punto que es fundamental. La disciplina persiste si no hay arrepentimiento. Si hay arrepentimiento, no se necesita que la disciplina siga. Pero esto no aplica a toda clase de pecados. Hay pecados que por su carácter necesitan un proceso disciplinario más prolongado. Explico. En el caso de los pecados de inmoralidad sexual, adulterio, fornicación, lesbianismo, homosexualismo, en el caso de estos pecados, alguien vio y descubrió que alguien practicaba eso, lo confrontó
La persona dijo que se arrepentía, lloró, hizo esto otro. ¿Se termina allí el proceso? Yo personalmente creo que no. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, esta clase de pecados implicaban la muerte, indefectiblemente. ¿Por qué? Porque estos pecados son una evidencia de problemas muy serios en el carácter de la persona. Y así ella diga que se arrepiente, y es posible que sí se arrepiente y llore, necesita un proceso de restauración con cierta prolongación. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo debe tomar el proceso de restauración de una persona que cayó en inmoralidad sexual? Depende. Hay denominaciones donde tienen ya estipulado una tabla y dicen, bueno, si es fornicación una sola vez, 3 meses. Si es yo pienso que eso no tiene ningún asidero bíblico. El proceso de disciplina es hasta cuando haya evidencias de arrepentimiento. Pero sí creo que en esta clase de pecados se necesita un tiempo en el cual se evidencie el arrepentimiento. Recuerden que el arrepentimiento no solamente implica confesión y lágrimas. El arrepentimiento implica apartarse del mal. Y algunos pecados, por su carácter, necesitan más tiempo para que se puedan dar evidencias del arrepentimiento. ¿Qué pasa si un pastor cae en pecado de inmoralidad sexual? Es sometido a un proceso de disciplina. ¿Dentro de cuánto tiempo puede ser restaurado al pastorado? ¿Puede ser restaurado al pastorado? Estos son temas un poco conflictivos. No es fácil y creo que cada caso debe ser visto, pero a la luz de la cualificación que Pablo da para los pastores, que es una cualificación bastante alta, y él dice que deben ser irreprensibles. Ciertos pecados de inmoralidad sexual me parece a mí que le quitan ya esa cualificación, así haya arrepentimiento, y por lo tanto creo que en algunos casos no deben ser restaurados al pastorado. Pienso, no sé, en un pastor que cae en pecado de fornicación con un miembro de la iglesia. Bueno, se conoció esto, se inició el proceso disciplinario, se suspende de su ministerio. Ahora, ¿cuánto tiempo puede él pastorear nuevamente? Bueno, creo que es un tema muy delicado, porque pensemos, irreprensible, ya eso queda allí como entre dicho, ¿verdad? 2, ¿podré yo como padre estar tranquilo que mi hija vaya a una consejería con un pastor que se acostó con una muchacha de la iglesia? ¿Podrá la esposa de ese pastor estar tranquila cuando él atiende a una hermana de la iglesia? Bueno, creo que son cosas que hay que pensarlas bien, ¿cierto? Así que creo que hay pecados que bueno, y otra cosa, si un pastor cae en esta clase de pecados, es una evidencia de problemas de carácter que él tiene, lo cual, creo yo, le incapacita para que continúe en ese ministerio. Pero aunque esto se tenga que dar, y no se me olvidará nunca, a nosotros nos tocó enfrentar un caso así. Estábamos estableciendo una nueva congregación y el joven que estaba allí como pastor cae en pecado de fornicación. Para nosotros fue algo duro. Y recuerdo que cuando nos enteramos, el pastor Sergio me preguntó, bueno, ¿qué haríamos si fuera uno de los dos? Y la respuesta de los dos fue, no puede continuar pastoreando. Y eso mismo fue lo que pasó. Y
lo que hicimos. Y el día que me tocó a mí, y porque como escribí algo sobre ese tema, entonces el otro pastor lo que me dijo: no, hermano, usted es el que tiene que ir. Pero bueno, fui. Recuerdo que prediqué ese día sobre la disciplina. Luego de la predicación y del culto era que íbamos a tener la asamblea. La congregación no conocía nada, salvo unos 2 o unos 3, y prediqué sobre ese tema duro. Y al final llamé a la asamblea. Fue algo muy difícil. Parecía un funeral, o sea, todo el mundo en llanto y de lágrimas. Fue una cosa triste. O sea, cuando hay que disciplinar públicamente a un miembro, es una cosa muy triste si se hace en el espíritu bíblico. Bueno, y se le dijo que no podía continuar. Era un joven que mostraba ser un gran siervo de Dios y teníamos grandes expectativas. Fue triste, pero consideramos que es lo que la Biblia, en términos generales, da, porque se pierde el sentido de la irreprensibilidad. Ya no hay confianza, ya no se puede confiar. Y ahora, en el caso de un cristiano, no de un pastor, sino de un miembro de la iglesia que peca, como en este caso de alguien que toma trago y lo descubren en eso, ¿cierto? Y él dice: no, me arrepiento, hermano, yo no quiero, ya no voy a continuar aquí. Bueno, vuelvo a insistir, aunque él confiese eso y haga lágrimas, hay que dar tiempo. Hay que dar tiempo para que pueda evidenciarse el arrepentimiento. Hoy día está popularizándose el concepto, incluso entre algunos reformados, que la disciplina es amor, y sí es cierto, es gracia, sí es cierto, y por lo tanto lo único que se necesita es que la persona se arrepiente. Pero consideran el arrepentimiento simplemente la confesión. Bueno, ya es algo, o es mucho. Cuando alguien logra confesar, es mucho. Pero arrepentimiento implica abandonar el mal. Están otros que piensan que no es santo ni sabio suspender a una persona del participar de los sacramentos cuando está en el proceso disciplinario, porque siendo que los sacramentos son medios de gracia, entonces se le quita ese medio de gracia al que está siendo objeto de la disciplina. Personalmente disiento de esa percepción, porque yo creo, si bien es cierto que los medios de gracia son muy eficaces en ayudarnos y fortalecernos, cuando una persona peca escandalosamente, es una persona que ha roto la comunión con la iglesia local. Cuando alguien peca escandalosamente, está afectando el nombre de Cristo y ha levantado un muro dentro de la comunión de la iglesia local. Por lo tanto, como parte de la disciplina, la restauración, la confrontación y el castigo que se necesita, es necesario, al no participar de la cena, que él pueda ver el grave daño que le ha hecho a la comunión santorum, o sea, a la iglesia santa. Y algunos dicen: ¿por qué castigo? ¿Por qué castigo? Si es gracia. Si es gracia, pero la gracia también implica castigo. Y deseo terminar aquí yendo a Hebreos, capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 1 a 12. Solamente se los leo y voy a ir explicando ciertas cosas.
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La vida cristiana es una carrera. Todo miembro de la iglesia la corre, así como todos estos héroes de la fe que nos fueron mencionados en el capítulo previo. Y él dice que esta carrera de la vida cristiana en santificación se corre puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo que él dice es, para que Cristo se sentara en el trono de Dios, necesitó previamente pasar por ciertas cosas adversas. Recuerden que los lectores de esta carta eran judíos que se habían convertido al cristianismo y estaban sufriendo mucho a causa de la persecución por la fe, y algunos estaban considerando apostatar, abandonar a Cristo, volver a la fe de sus padres para que se les acabe el sufrimiento. Y él dijo, no, la actitud correcta es que ustedes como Cristo estén dispuestos a sufrir, y al final van a ver los frutos. Dice el verso 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Es decir, la vida cristiana consiste principalmente en ese seguir a Cristo, mirando la recompensa que tendremos en los cielos, luchando constantemente y con todas nuestras fuerzas contra el pecado residual que llevamos. Dice 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si bien es cierto que aquí no se habla de la disciplina eclesiástica, sino de la disciplina que Dios mismo da, el principio es el mismo. Todo miembro de la iglesia que es amado por la iglesia debe estar bajo disciplina. Nosotros nos mantenemos constantemente bajo disciplina preventiva. ¿Cierto? ¿En qué consiste esto? Bueno, la disciplina preventiva es la predicación y exhortación de la palabra de una forma fiel, donde Dios nos previene de que uno peque. El consejo y la exhortación, cuando un cristiano ve a otro que está como a las puertas de caer en la tentación, bueno, él debe ir y exhortarlo. No es disciplina correctiva, sino preventiva, para que no caiga en el mal. Pero aquí también se nos dice que Dios mismo ejerce disciplina correctiva. Dios viene con su vara, y así como un padre azota a su hijo cuando viola las normas con el fin de que no lo haga más, la disciplina eclesiástica debe sentirse. Así que si alguien está bajo disciplina o restauración y está participando de los sacramentos y de la comunión como si nada hubiese pasado, ¿qué disciplina es esa? No lo es. Aquí dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, y si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Así que la disciplina eclesiástica es una bendición. La gente le tiene miedo, y cuando saben que se va a ejercer la disciplina, prefieren irse huyéndole a la disciplina.
He conocido casos de personas que dejan de congregarse porque cayeron en un pecado escandaloso y no quieren someterse a la vergüenza que trae la disciplina, y entonces huyen y escapan, mostrando que no quieren ser considerados como hijos, sino como bastardos. La disciplina es una bendición para todo miembro, y si la iglesia en la que estás toman en serio esto, usted siéntase bendecido, porque el mismo hecho de que usted sabe que la iglesia ejerce la disciplina en todos los procesos que la Biblia da, lo librará de que usted caiga en muchos pecados. Es una bendición grande cuando estamos en una iglesia bíblica. Loado sea Dios. No sé qué inquietudes. Pastor, una inquietud. Si ha pasado como pastor que alguien no espere la disciplina, sino que se acerque a decir: yo pequé escandalosamente y necesito ser disciplinado, pues es muy difícil que, o se puede dar. Sí ha pasado, Y pero en ese no es caso, lo más se hace público también la... No. Bueno, esta es una buena cosa. No todo pecado, incluso escandaloso como la fornicación, necesariamente tiene que darse al conocimiento de la iglesia. Los pastores y los líderes pueden darle un manejo, porque en ocasiones más daño se hace dando a conocer la situación. Pero hay casos en los cuales sí se necesitan. No sé, los que, bueno, aquí creo que no hay miembros de ese tiempo. Bueno, tal vez hace varios años una hermana cae en fornicación con el novio, y lo anunciamos públicamente. ¿Por qué? En una asamblea. Ella se arrepintió, pero lo teníamos que anunciar públicamente, porque el alcance y las consecuencias de su pecado iban a ser conocidas por todo, porque estaba en embarazo. Si la iglesia luego ve que una hermana soltera de la iglesia está embarazada y los pastores no hicimos nada, ¿cuál es la conclusión a la que ellos llegan? No les importa. Aquí pueden hacer y pecar y no. Entonces, hay casos en los cuales toca que se haga públicamente, hay otros casos en los que no. Uno de los principios que yo tengo es: dependiendo del alcance del conocimiento que el pecado tenga, asimismo debe ser el alcance del conocimiento disciplinario. No sé qué otra, hermano José. Sí, hablando del tema de la disciplina, como bien dice, la palabra de Dios no es clara en los tiempos de disciplina, se puede aplicar dependiendo de los pecados públicos, pero también, y creo que tampoco habla suficiente sobre el tema de qué se debe aplicar, o sea, qué son los medios de disciplina, qué castigos específicos se pueden aplicar también. El tiempo lo puede establecer de repente la congregación en sus estatutos y esto, pero también los castigos. Yo creo que sí. Yo pienso que los pastores más que todo tienen la capacidad de mirar cuáles serían los medios correctivos. ¿Cierto? En algunos pueden ser uno, en otros pueden ser otros. Y no hay que desconocer que aunque hay ciertas cosas que en la Biblia Dios no nos dice: bueno, hagan esto y esto y esto y esto, Dios nos ha dado sabiduría, nos ha dado una razón, una lógica que santificada y bajo oración puede ser utilizada. Entonces, sí, eso es algo que Dios nos guía en ese proceso. Pastor, Sí, hermanos. sí, yo te explico acerca de que el pastor que cae en disciplina por causa de pecado sexual, de inmoralidad sexual, no puede seguir pastoreando. Pero si una persona predica en la iglesia, pero no es pastor, y cae en ese mismo pecado, no puede seguir predicando. no aplicaría.
O sea, no aplica el mismo principio. Recuerda que los requisitos o la cualificación que la Biblia exige para un hombre para ser pastor es bastante alto, ¿cierto? Pero en el caso de un predicador, maestro, director de cultos, profesor, si bien es cierto que debe procurar incluso alcanzar esos mismos principios, en caso de que caiga en inmoralidad sexual, no implicaría que no lo pueda hacer más. Incluso un pastor que cae en esta clase de pecados, aunque no puede continuar pastoreando, sí puede predicar, sí puede enseñar, puede con el tiempo, después de la restauración, ejercer ciertas funciones eclesiásticas. Porque hay personas que cometen ese pecado y se arrepienten y se aparta, como dice la Biblia, de su pecado, llega a ser aún mejor de lo que era. Eso es posible. Bueno, puede ser, pero aquí no se trata de eso, se trata de los requisitos que la Biblia da, ¿cierto? Y yo pienso que el requisito de la irreprensibilidad se pierde. Ahora hay que ser muy cuidadosos. Una práctica que hay hoy día, incluso lo he visto más en las iglesias carismáticas, también neocarismáticas. Cuando un pastor cae en inmoralidad sexual, lo que hacen es que lo mandan 3 meses para otra nación, ¿cierto? Y luego cuando viene de esos 3 meses viene con una unción impresionante y lo nombran apóstol. No sé, a mí eso sí que me causa mucha preocupación. Solamente en la parte de pecado sexual, pero hay otra clase de pecado que no es tanto, también aplica la disciplina, que no es como el pecado sexual. Hay que ver la calidad del pecado, ¿no? O sea, qué tanto refleja el carácter que la persona tiene. Sí. Pastor, si el pastor, su esposa llega a caer en disciplina, ¿afecta al ministerio del pastorado? Yo creo que sí, especialmente si es pecado de inmoralidad. Y otros más. Y el pecado de inmoralidad de la esposa de un pastor, creo que también se convierte en un descalificante. ¿Por qué? Porque cuando la esposa de un pastor cae en pecado de inmoralidad sexual, hay que preguntarnos si ha ejercido este pastor el sacerdocio en su casa. Recuerden que Pablo en Efesios 5 dice que el rol principal que Dios le ha dado al hombre en el matrimonio es que sea cabeza. Pero Pablo explica cabeza para qué. Y él dice para amar, santificar y proveer. Eso es lo que dice él. Así que si la esposa de un pastor anda en pecados escandalosos, es una muestra de que este esposo no la ha santificado. Ella será responsable, sí, pero él será también responsable porque es su deber santificarla. Entonces esto es un asunto delicado. O sea, por lo general, cuando la esposa de un pastor cae, todo el mundo se volca compasión con el pastor. Ay, pastor, qué esposa tan mala, mire esa esposa que usted tiene, pero usted sigue, hermano, ¿qué tal? Bueno, no, hay que recordar que es nuestra responsabilidad santificarlas. Y si la esposa cae es porque no la santificó. Y creo que está descalificado para ser pastor, porque Pablo, dentro de la cualificación que él pone, dice que debe ser un buen gobernante de su casa. ¿Aplican los hijos también? La pregunta va en esa línea. En los hijos, si están Si una hija de un pastor queda en embarazo, el pastor queda descalificado. No pienso que para siempre, ¿no? Pero sí debe dejar por un tiempo el ministerio. ¿Por qué? Porque a la misma vez ha mostrado que no puede gobernar bien su casa. Y dice Pablo, si no gobierna bien su casa, como aspira a gobernar la casa de Dios, ¿no?
¿hasta qué edad? Porque igual muchos casos de Mientras adultos viva con él. Mientras ya- viva con él. desisten de la fe de sus padres. Ah, bueno, eso es otra cosa. O sea, en la Biblia yo no creo que esté el requisito de que los hijos de los pastores tienen que ser convertidos. No puede estar el requisito porque entonces la conversión sería obra de los hombres, ¿verdad? Y la conversión es una obra de Dios, es por gracia, es por elección. Abraham tuvo 2 hijos principales, uno se convirtió y otro no, pero Dios no lo descalificó. Pero lo que Pablo dice es que los hijos muestren sujeción. Ahora, ¿hasta cuándo? Hasta cuando vivan con los padres. Así que si un hijo tiene 30 años y todavía vive en la casa, él debe someterse a las reglas que yo tengo. Y no es que porque él tiene su empleo llegará a las 11, a las 12, no. En mi casa todo llega máximo a las 10 de la noche. Y si no quieres eso, es porque necesitas otra casa. Y ya. Pastor, el texto de Tito, donde Pablo dice ahí que los ancianos, sus hijos deben ser creyentes. Sí, bueno, yo sé que es un texto que causa cierta dificultad, pero es un texto parecido, por ejemplo, cuando la Biblia dice que los hijos de los creyentes son santificados, cuando dice que la mujer se salvará engendrando hijos, cuando Pablo dice que la esposa inconversa del esposo cristiano es santificada por él. Creo que allí no habla de una condición espiritual de conversión o regeneración, sino más bien de ser beneficiarios de estar en una relación con personas que están o sea, que forman parte del pueblo de Dios. Cuando un hijo, siendo inconverso, o sea, es un hijo de un cristiano, este hijo tiene ciertas bendiciones temporales, ¿sí? Tiene ciertos privilegios temporales, ¿sí? Pero no creo que el texto esté afirmando que sean convertidos, porque esa es obra de Dios. Significaría entonces que nadie puede ser pastor hasta que se case, tenga hijos, y estos hijos por lo menos lleguen a los 15 años. Porque bueno, uno con sus hijos pequeñitos, ellos van a la iglesia, hablan como cristianos y actúan como cristianos, pero cuando llegan a los 15 años es que se logra ver si realmente son o no. Entonces dudo que el apóstol Pablo esté poniendo esa regla. Pastor, considerando que la disciplina eclesiástica nos lleva a crecer en santidad, ¿qué debe hacer un creyente en el caso que se encuentre en una iglesia local donde no ejerza bíblicamente la disciplina? ¿Será conveniente salir de esa iglesia? Yo creo que sí, porque no es una iglesia verdadera. Pero antes de que tome esa decisión, es bueno que converse con el pastor, los pastores, ¿verdad? Y le diga, bueno, pero si la Biblia manda esto, ¿por qué no está? A lo mejor el pastor tiene cierta desinformación y el miembro le puede ayudar para que ellos hagan un estudio sobre ese tema. Pero si luego de que le haga el estudio, la conclusión a la que llegan es que ellos no van a tener eso, no es una iglesia de Cristo. O lo echan con bendición. Hay que irse de allí. O sea, no por toda razón tiene que irse uno de la iglesia, porque no está bien. La iglesia así no se apura. Si es de Cristo hay que respetar, la verdad. Pero si no tiene por lo menos una de estas 3 marcas que son mínimas, debo irme de allí luego de que exhorte e insta a que abandonen eso. Hermano Jeremías. Pastor, cuando se habla de disciplina eclesiástica, si por ejemplo la hija del pastor queda embarazada, ha caído en fornicación, y la hija por sí misma pues decide salir de la casa, y será necesario que el pastor también pues deje de ejercer el pastorado.
como digo, yo pienso que debe haber un tiempo mínimo en el cual él se ausente de él. Necesita revisar ciertas cosas en su vida, en su casa, en su responsabilidad como padre. Sería necesario apartarse del ministerio. Sí, o sea, es lo más recomendable. Puede que alguien diga, bueno, ¿qué versículo dice eso? Pero es que, o sea, eso es algo lógico. O sea, en su casa las cosas no están bien. Y antes de que él siga pastoreando allá y enseñándole al resto de los padres cómo es que deben guiar a sus hijos, él tiene que concentrarse en su casa. Así ella se vaya. Hay algo que no está bien. Que no sé si lo descalificaría para siempre, pero por lo menos sí debe tomar un tiempo y evaluar eso. Y que otro sea el que siga pastoreando.